Fujimori Higuchi va a iniciar la ceremonia de juramentación del presidente del Consejo de Ministros y su gabinete en pleno. Escuchemos. Resolución Suprema número 223-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, se resuelve. Artículo primero. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Luis Fernando Galarreta Velarde. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Higuchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Presidente del Consejo de Ministros. Señor Luis Fernando Galarreta Velarde, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Presidente del Consejo de Ministros que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. De esta forma acaba de jurar como presidente del Consejo de Ministros Luis Galarreta. Él es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en finanzas y banca por la organización San Ignacio de Loyola y estudios de maestría en marketing político en la Universidad Internacional de La Rioja. A continuación se procederá a la lectura conjunta de las resoluciones supremas número 204-2026 PCM a la 222-2026 PCM, mediante las cuales se acepta la renuncia que formulan al cargo las señoras y señores ministros de Estado. Lima, 28 de julio de 2026. Vistas las renuncias que al cargo formulan las señoras y señores ministros de Estado y, estando a lo acordado, se resuelve aceptar la renuncia como ministros de Estado en los despachos ministeriales que a continuación se indican. Relaciones Exteriores, señor Carlos José Pareja Ríos. Defensa, señor Amadeo Javier Flores Carcagno. Economía y Finanzas, señor Rodolfo Acuña Namijas. Interior, señor José Mercedes Zapata Morante. Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Enrique Jiménez Borra. Educación, señor Jorge Alfonso Marticorena Mendoza. Salud, señor Juan Carlos Velasco Guerrero. Desarrollo Agrario y Riego, señor Felipe César Mesa Millán. Trabajo y Promoción del Empleo, señor Flavio Cruz Mamani. Producción, señor César Manuel Quispe Luján. Comercio Exterior y Turismo, señor Bertín Enrique Gómez Vela. Energía y Minas, señor Waldir Eloy Ayasta Mechán. Transportes y Comunicaciones, señor Aldo Martín Prieto Barrera. Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Edith Betsabet Pariona Valer. Ambiente, señora Nelly Paredes del Castillo. Cultura, señora Fátima Soraya Altabás Cajat. Desarrollo e Inclusión Social, señora Lili Norca Vázquez Dávila. A quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma Keiko Sofía Fujimori, Presidenta de la República. A continuación, el señor Viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Eric Anderson Machado, dará lectura a la resolución que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores. Resolución Suprema número 224-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros. De conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero.
Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores al señor Alfonso Carlos Spa y Garcés Alvear. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. Señor Alfonso Carlos Spa y Garcés Alvear, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. La Presidenta de la República, Keiko Fujimori, acaba de tomar juramento al Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Spa. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con una maestría en Ciencias Políticas, especializado en Relaciones Internacionales por la American University de Washington, D.C. Lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Resolución Suprema número 225-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Defensa al señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Defensa. Señor Rafael Jorge Belaúnde Llosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Defensa que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. De esta forma acaba de jurar Rafael Belaúnde como ministro de Defensa. Él es economista por la Universidad de Lima, con una sólida trayectoria tanto en el sector público como en el privado. Se desempeñó como ministro de Energía y Minas del Perú en 2020, liderando la conducción del sector y la articulación entre otros sectores públicos y privados. En el Despacho de Economía y Finanzas. Suprema número 226-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando al acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Economía y Finanzas al señor Elmer Rafael Cuba Bustinza. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señor Elmer Rafael Cuba Bustinza, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Economía y Finanzas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Es la juramentación del ministro Elmer Cuba en la cartera de Economía y Finanzas. Es economista especializado en macroeconomía y política económica, con una destacada trayectoria en el sector público y privado. A continuación, lectura de la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Interior. Resolución Suprema número 227-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor César Augusto Astudillo Salcedo. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Interior. Señor César Augusto Astudillo Salcedo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. El general de división César Astudillo es actualmente senador de la República y cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito militar y académico. Es doctor en Seguridad y Desarrollo y magíster en Administración. A lo largo de su carrera se desempeñó como comandante general del Ejército y jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Señor Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Resolución Suprema número 228-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Ernesto Julio Álvarez Miranda. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Ernesto Julio Álvarez Miranda, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Justicia y Derechos Humanos que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. El ministro de Justicia
ha jurado al cargo de manera virtual. Ernesto Álvarez es abogado y doctor en Derecho por la Universidad de San Martín de Porres, con especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra y estudio de posgrado en Derechos Humanos. Resolución Suprema número 229-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Educación al señor José Antonio Chang Escobedo. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Educación. Señor José Antonio Chan Escobedo, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Educación que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. De esta forma, el ministro de Educación, José Chang, ha jurado al cargo en la cartera de Educación. Él es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios doctorados en Administración y Dirección de Empresas en el programa ESAN-ESADE. También cuenta con un máster en Educación por la Universidad de Hartford y doctorado en Educación por la misma Universidad Villarreal. En el despacho de Salud. Resolución Suprema número 230-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Salud al señor Luis Williams Dyer Fernández. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Salud. Señor Luis Williams Dyer Fernández, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Salud que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Luis Dyer juramenta como ministro de Salud. Él es empresario del rubro del acero por más de 29 años, trabajando en diversos grupos empresariales internacionales. Director general de la empresa Formamos Acero, obtuvo la beca Fulbright, graduado en negocios internacionales en Barry University en Miami, Estados Unidos. Resolución Suprema número 231-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Marco Antonio Vinelli Ruiz. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidente de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Marco Antonio Vinelli Ruiz, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Desarrollo Agrario y Riego que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Marco Vinelli ha jurado al cargo de Ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Él es economista por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios doctorales concluidos en Business Administration en Durham University y Emollón, y con maestría en Administración Estratégica por Centrum y Finanzas por ESAM. En el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 232-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Juan Manuel Cosme Cheput Mur. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Juan Manuel Cheput Mur, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Juan Cheput ha jurado como Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo. Él es ingeniero industrial con estudios de doctorado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con una sólida formación académica internacional. Ha culminado el programa de alto gobierno de la Universidad de los Andes de Colombia. Suprema, que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Producción. Resolución Suprema número 233-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor Juan Carlos Requejo Alemán. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi,
presidente de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de producción. Señor Juan Carlos Requejo Alemán, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de la producción que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Juan Carlos Requejo es abogado por la Universidad de Piura, magíster en Derecho de la Empresa por la Pontificia Universidad Católica de Perú y egresado del programa de alta dirección de la Universidad de Piura. Cuentan con una sólida trayectoria en gestión pública, habiéndose desempeñado como viceministro de la Resolución de Suprema MIPE. que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 234-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo al señor Roger Martín Valencia Espinosa. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señor Rogers Martín Valencia Espinosa, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Comercio Exterior y Turismo que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Roger Valencia es gestor público y empresario cusqueño con más de 35 años de trayectoria en los sectores de cultura y turismo. Ha liderado importantes iniciativas como director y gerente general de empresas turísticas. La Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 235-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas al señor Guillermo Shino Guamaní. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República; Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas. Señor Guillermo Shino Guamaní, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Energía y Minas que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Guillermo Shino es ingeniero mecánico por la Universidad Nacional de Ingeniería, con un MBA por ESAM y estudios doctorales
en Administración de Negocios en ESADE y ESAN. Cuenta con una destacada trayectoria en el sector minero y energético, habiéndose desempeñado como viceministro de Minas y director general del Ministerio de Energía y Minas. Resolución Suprema número 236-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Rafael Rey. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Rafael Rey, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demanden. Rafael Rey es ingeniero industrial por la Universidad de Piura y la PUC, con estudios de alta gerencia en INCAE, Stanford, PAD y la Universidad del Pacífico. Cuenta con una amplia trayectoria en el sector empresarial como gerente del Grupo Romero, director general de Crowley Perú y miembro de diversos directorios. Señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 237-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Mauricio Fernando Arnías González. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Mauricio Fernando Arnías González, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Mauricio Arnías es especialista en bioconstrucción y referente en arquitectura sostenible, con una trayectoria de más de 30 años dedicada al desarrollo de proyectos de construcción natural, agricultura orgánica y sostenibilidad en el Perú y España. Que nombra la señora Ministra de Estado en el despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 238-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026.
Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables a la señora María Magdalena Seminario Marón. Artículo segundo. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora María Magdalena Seminario Marón, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. María Magdalena Seminario es líder corporativa peruana con más de 35 años de experiencia multisectorial en alta dirección pública y privada. Es licenciada en Administración por la Universidad de Piura, con un máster en Comunicación y Marketing Político por la Universidad de La Rioja. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 239-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero. Nombrar ministro de Estado en el Despacho del Ambiente al señor Vladimiro Guaroc Portocarrero. Artículo segundo. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente. Señor Vladimiro Guaroc Portocarrero, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Ambiente que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Vladimiro Guaroc es especialista en políticas de desarrollo, gobernanza territorial y prevención de conflictos sociales, con más de 40 años de experiencia en organismos internacionales y gestión pública. Cuenta con estudios de antropología y especialización internacional en desarrollo en el Instituto Universitario de Estudios de Desarrollo de Ginebra, Suiza. En el Despacho de Cultura. Resolución Suprema número 240-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo primero.
Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Cultura al señor Alberto Ismael Bencolea Delgado. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, y Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Cultura. Señor Alberto Ismael Beingolea Delgado, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Cultura que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. Alberto Beingolea, jurado como ministro de Cultura. Él es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Derecho Penal y estudios concluidos de doctorado en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A continuación, lectura de la Resolución Suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Resolución Suprema número 241-2026-PCM. Lima, 28 de julio de 2026. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Maritza Ivonne Canales Martínez. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman Keiko Sofía Fujimori Iguchi, Presidenta de la República, y Luis Fernando Galarreta Velarde, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, la señora Presidenta de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Maritza Ivonne Canales Martínez, juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social que os confío. Sí, juro. Si así lo hiciereis, que Dios os premie, y si no, que Él y la patria os lo demande. La ministra de Inclusión del MIDIS, Maritza Canales, es ingeniera en Industrias Alimentarias por la Universidad Nacional Agraria La Molina, con una sólida formación académica complementada por estudios de maestría en marketing agroalimentario, agronegocios y antropología social y ambiental en España. Se ha desempeñado, bueno, vamos a retornar nosotros más adelante con la juramentación. Mientras tanto, vamos a dar más detalles sobre Maritza Canales. Invitamos al señor Presidente del Consejo de Ministros y a los señores y señoras Ministros de Estado a acompañarnos desde el escenario principal. Todos los ministros están acercándose hacia la Presidenta de la República, Keiko Sofía Fujimori, para tomarse la fotografía oficial y de esta forma dar por culminada esta ceremonia de juramentación del gabinete del presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta. Está la Presidenta de la República con todos sus ministros, el gabinete en pleno. Nosotros retornamos a la mesa de conducción. Gracias, Américo, por el despacho informativo en vivo con la juramentación de todo el equipo de ministros que encabeza Luis Galarreta.